Bienvenidos a La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack, un ministerio de enseñanza que se enfoca en el amor incondicional de Dios y su gracia. Escuché el mensaje de No limites a Dios y realmente revolucionó mi manera de pensar. Ministró mi corazón para simplemente quitarle los límites a Dios. Te animarás en el espíritu al entender que aunque somos pequeños, podemos hacer grandes cosas para Dios. Y ahora con ustedes, Andrew. Bienvenidos a nuestra transmisión de lunes de La Verdad del Evangelio. Hoy continúo con la serie que titulé No limites a Dios. Y te digo que esto ha transformado mi vida. Si me has estado escuchando y has recibido lo que te he dicho, sé que cambiará tu vida. Considera el momento en el que el Señor me habló el 31 de enero del 2002 como el segundo encuentro más importante que he tenido con el Señor, aparte de haber nacido de nuevo. El 23 de marzo de 1968 es cuando el Señor se me reveló, y esto cambió drásticamente mi vida. Pero después, el 31 de enero del 2002, el Señor me habló en Salmo 78:41 y me dijo que lo estaba limitando por mi mentalidad pequeña. Esta revelación revolucionó mi vida. Sabes, hoy mientras venía a la oficina, es difícil medir las cosas porque el ministerio no consiste en edificios o dinero. Ya sabes, todas estas cosas que son las más fáciles de medir. El ministerio consiste en cambiar la vida de las personas, y eso es más difícil de medir, porque no siempre me entero de todos los testimonios, y aunque me digan a veces, se me olvidan. Pero hablando solo en términos de activos, de recursos, cuando el Señor me habló en el 2002, mostrándome que yo estaba limitándolo con mi mentalidad pequeña, solo hablando en términos de recursos, el edificio que teníamos en ese momento, y que ya se pagó, tenía un valor de menos de $200,000. Ese fue nuestro total de activos físicos, y si añadimos tal vez algunos de nuestros equipos y otras cosas, podría haber sido un poco más. Pero ahora, nuestros activos superan los $100 millones. Eso es fenomenal. Sabes, de $200,000 a $100 millones es un incremento de 5 veces. Y luego multiplica eso por 100, hemos incrementado 500 veces en nuestros activos. Y como dije, eso no es realmente el objetivo del ministerio, solo es un indicador de que cuando el Señor me habló y me dijo que yo lo estaba limitando, esa fue la palabra que desató la bendición. Cambió radicalmente mi ministerio, mi alcance, y lo mismo sucederá contigo. De verdad creo que estamos limitando a Dios con nuestra mentalidad tan pequeña. He estado hablando del tema ya durante 2 semanas. Este es el comienzo de mi 3ª semana y ya compartí muchas cosas con ustedes. En el mensaje final de la semana pasada, les dije cómo estuve limitando a Dios cuando llegué a un punto donde el ministerio estaba teniendo éxito al grado que ya no vivíamos en constante crisis. De enero del 2000 a enero del 2002, habíamos crecido el doble. Me sentía cómodo, y una de las razones por las que limité a Dios fue porque ya no me sentía presionado, y estaba disfrutando de esa comodidad. Supongo que se podría llamar flojera, o si se quiere llamar políticamente correcto o más sensible, estaba cómodo, y no quería mirar hacia adelante y esforzarme otra vez. Tenía temor al rechazo que podría resultar de ello. Sé que a medida que te conviertes en un líder más prominente, te expones más y recibes más críticas, y a mí no me gustan las críticas. Si te gusta la crítica, creo que algo anda mal contigo. Amén. No me gustaba. Tenía miedo de ser blanco de la crítica, temor a la persecución y al qué dirán. Y hay algo de lo que quiero hablarte hoy. Y esto va a impactar a algunos de ustedes porque la mayoría de la gente nunca pensó que yo tenía temor de esto, pero yo tenía temor al éxito. Y sé que mucha gente piensa, hombre, yo no tendría temor al éxito, la gente quiere éxito, pero aquí está la razón. Y voy a mostrarte algunos de los ejemplos bíblicos porque hay muchos ejemplos. Te apuesto que cada persona viendo este programa puede recordar a alguien que empezó con un corazón puro y sincero. Sus motivos eran correctos, pero cuando llegó el éxito a su vida, los arruinó. Las Escrituras dicen en Proverbios 16:18 que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando te enalteces por el orgullo, te garantizo que es solo cuestión de tiempo y el fracaso tocará tu puerta. Hay tantas escrituras sobre esto. Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. El mal camino y la boca perversa aborrezco.
Y debido a mi conocimiento de la palabra y porque he visto esos ejemplos de personas que se llenaron de orgullo, me di cuenta de que si el Señor incrementaba nuestro ministerio y me daba más influencia para llegar a más personas, me di cuenta de que uno de los verdaderos peligros era la soberbia. De alguna manera u otra pensaba que yo había logrado todo esto, y yo detestaba esta idea. De cierta manera me daba más seguridad si no sobresalía y no tenía que lidiar con esas dificultades, porque esto era un verdadero problema para mí. Y te repito, sé que la mayoría de la gente no le teme al éxito, la mayoría lo desea, junto con cualquiera de los problemas que vengan incluidos. Ellos lo aceptan y lo quieren. Pero he visto personas destruidas por la soberbia. Déjame darte un ejemplo, y no voy a tomar el tiempo para leer todas las escrituras. Pero si vas al primer libro de Samuel, capítulo 9, aquí es donde Saúl entró en escena. Saúl era un hombre muy humilde. Era el hombre más alto de todo Israel. Dice que era más alto que cualquier otra persona, desde los hombros hacia arriba. Eso significa que la siguiente persona más alta solo le llegaba al hombro. Era una figura enorme de hombre en comparación a los de esa época. Y sin embargo, era un hombre muy humilde. Era tímido y retraído, y cuando fueron a ungir a Saúl para ser rey, pasaron por un gran desfile donde Samuel hizo pasar a todos los líderes de las 12 tribus y eligió a la tribu de Benjamín. Y luego hizo pasar a todos los líderes de las familias individuales y eligió a la familia de Cis. Y luego hizo pasar a toda la gente de la familia de Cis y eligió a Saúl. Es decir, que hizo una gran procesión para ungir a Saúl, y cuando llamaron a Saúl, no estaba allí. Y no pudieron encontrarlo. Y de hecho, Samuel recibió una palabra de conocimiento del Señor y lo encontraron escondido entre el bagaje. Estaba como en una canasta o algo así. Y este era el hombre al que iban a coronar rey. Pero mira, él era tan, no sé si humilde es la palabra correcta, pero ciertamente no era arrogante, era retraído, era tímido, y el pueblo se resintió. Pero entonces la unción de Dios vino sobre él, y él trajo la liberación a los judíos, y ganó victorias, y la gente comenzó a unirse y a seguir a Saúl, pero cuando comenzó a prosperar, empezó a hacer las cosas a su manera. Y aquí en el capítulo 15 del primer libro de Samuel, Samuel le había dado a Saúl la orden de ir a destruir a los amalecitas, y hay razones para esto. No voy a entrar en detalles, pero era lo correcto. Era el juicio de Dios sobre este pueblo que había aterrorizado a los israelitas y le dijo que matara a todos los hombres, las mujeres, los niños y los animales. Desde nuestra perspectiva pensamos que eso es brutal. ¿Cómo podría un Dios amoroso ordenar algo así? En el Antiguo Testamento, la gente no podía ser liberada de los demonios, y una vez que llegaban a cometer bestialidad y ofrecían a sus hijos como sacrificios a estos dioses paganos, estas personas estaban poseídas por los demonios. Incluso sus animales estaban poseídos porque estaban teniendo sexo con ellos. Esa era una práctica común, y era como si hoy en día tuvieras cáncer en tu cuerpo o algo así, porque no tenemos una cura para el cáncer. Lo que hacían era cortar ese cáncer. Piensa que es mejor cortar partes del cuerpo en el intento de deshacerse del cáncer. Y es terrible para esa parte de tu cuerpo. O digamos que tienes una infección en la mano, y para detener la infección te necesitan amputar la mano o una pierna. Eso es terrible para la mano y la pierna. Pero para el cuerpo, como un todo, es un acto de misericordia. El objetivo es preservar la vida de la persona. Bueno, en cierto sentido, esto es un ejemplo similar. Estas personas no podían ser liberadas de los demonios. No había cura antes de que Jesús viniera y nos trajera liberación del diablo. Así que una vez que una persona era entregada a esta posesión demoníaca, en cierto sentido, lo único que se podía hacer era matarla, cortarla. Y entonces Dios les dijo que fueran a matar a los amalecitas, hombres, mujeres, niños, animales y todo. Y Saúl no obedeció. Preservaron lo mejor de las mujeres, las trajeron para convertirlas en sus esposas, preservaron lo mejor de los animales porque era una tradición que si ganabas una batalla, ofrecías sacrificios de animales en acción de gracias a Dios, y en vez de tomar sus propios animales y sacrificarlos, decidieron que tomarían algunos de los mejores animales de Amalek y los sacrificarían para que no fueran una pérdida para ellos mismos. Lo cual era totalmente incorrecto. Entonces observamos que Saúl afirmó haber obedecido lo que Dios le ordenó hacer, pero Samuel le contestó, bueno, si realmente obedeciste, entonces... Mejor leamos esta parte. En los versículos 13 y 14, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. En otras palabras, él dijo, yo hice lo que Dios me mandó a hacer, pero Dios indicó matar a todos los animales, y Samuel podía oír el balido de las ovejas y el bramido de las vacas, y él contestó,
Si has hecho la voluntad de Dios, ¿cómo es que oigo a todos esos animales? Y la respuesta de Saúl es increíble, pero es muy común. Se negó a aceptar la responsabilidad de sus acciones. Saúl era el rey, pero cuando fue amonestado por su decisión, dijo que el pueblo lo había hecho. No, Saúl tenía el control. Ellos estaban bajo el liderazgo del rey. Fue con su permiso que ellos hicieron esto, pero él no quiso admitir lo que había hecho. Así que Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y después le dice cómo desobedeció. Pero la clave de todo esto fue que cuando Saúl era insignificante ante sus propios ojos, Dios lo exaltó. Si nos humillamos, Dios nos exaltará. Pero cuando te enalteces con soberbia, Proverbios 16:18, entonces viene el quebrantamiento y antes de la caída, la altivez de espíritu. Y conozco muchos ejemplos. De hecho, había una iglesia aquí en Colorado Springs, por ahí de 1980, cuando me mudé aquí. Era la única iglesia que yo conocía que predicaba el Evangelio completo. Había otras iglesias llenas del Espíritu Santo, pero me refiero al movimiento carismático del Evangelio completo. Ellos eran los únicos que yo conocía con esa corriente, y las otras eran de la corriente pentecostal, que básicamente rechazaba todo el movimiento carismático. El punto es que, cuando llegamos a Colorado Springs, nos unimos a esta iglesia y el pastor era un hombre muy humilde y como era humilde, estaba predicando el mensaje correcto. Y esta iglesia comenzó a incrementar en número. Pasó de unas pocas docenas de personas a cientos de personas, hasta miles de personas. Creció muchísimo en un periodo de tiempo relativamente corto y sus instalaciones se quedaron sin espacio suficiente, así que consiguieron un edificio nuevo y lo remodelaron. En el primer servicio en este edificio, el pastor dijo: miren lo que hemos hecho. No dijo: miren lo que Dios hizo. Dijo: miren lo que nosotros logramos. Y comenzó a jactarse y proclamar su propia bondad. Y eso me ofendió a tal grado que me levanté y di una profecía. Cité este versículo y dije: cuando eras insignificante a tus propios ojos, Dios te exaltó. Y después cité Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Y le advertí a estas personas que la gloria es para Dios. Y no niego que Dios nos use cuando cooperamos con Él, pero la gloria es para Dios. Y les advertí sobre la soberbia. Claro que mi mensaje no fue bien recibido. De hecho, tuve que dejar esa iglesia. No por esta situación en específico, sino que me di cuenta que estábamos yendo en direcciones diferentes y al final me enteré de que este pastor robó dinero de la iglesia. El administrador fue a la cárcel, todavía sigue en la cárcel, perdió a su familia, se divorció y el pastor falleció. Puedo garantizarte que el cambio ocurrió cuando empezó a llenarse de soberbia. Esto es exactamente lo que le sucedió a Saúl. No es un fenómeno extraño. Yo lo vi suceder en esta iglesia. He visto cómo el éxito destruye más personas que las que el fracaso y los problemas han llegado a destruir. La persona promedio cree que en el momento en que estás bajo presión y todo va mal, es cuando se demuestra quién eres realmente. No creo que eso sea verdad. Más bien, creo que existen pruebas y hay mucha gente que se sale del camino o se da por vencida cuando siente presión porque nunca estuvieron comprometidos. Pero quienes tienen algún grado de compromiso con Dios pueden mantenerse firmes bajo presión, incluso enfrentar la destrucción. La persona promedio buscará al Señor cuando no hay otra salida. Y permíteme preguntarte, ¿cuándo es cuando oras más? ¿Cuando todo va bien o cuando todo va mal? Cuando el doctor te dice que te vas a morir, la mayoría de las personas comenzarán a buscar al Señor más que cuando estaban totalmente bien. La mayoría de las personas buscan al Señor cuando estén enfrentando crisis financieras más que cuando todo va bien. La mayoría de la gente
ora más, busca más al Señor y depende más de Dios cuando siente presión, a diferencia de cuando parece todo estar bien. Por eso creo que la mayor prueba de tu fe no es la adversidad, sino la prosperidad. Y puedes verificar esto estudiando la historia de la Iglesia. De hecho, en un curso de Instituto Bíblico enseñamos sobre los 2000 años del cristianismo y nos adentramos en la historia de la Iglesia. Y si tú estudias la historia, cada vez que la Iglesia fue perseguida, creció, su influencia creció, el compromiso de la gente se hizo más fuerte y por eso el Evangelio creció y se expandió. Pero alrededor del año 300 y algo después de Cristo, cuando le pusieron el sello de aprobación al cristianismo y dejaron de perseguirlo, y luego lo convirtieron en la religión oficial del Imperio Romano, hombre, la Iglesia entró en un periodo de declive y apostasía, porque ya no estaban bajo esa presión. Ahora bien, no estoy diciendo que Dios envió la presión y la persecución, pero cuando la gente reconoce que la única salida es Dios, incluso la gente con un compromiso débil se acercará al Señor cuando se encuentran bajo presión. La mayor tentación es cuando todo va bien, cuando no hay obstáculos diarios, sientes que no tienes razones para buscar a Dios. Cuando la muerte o la destrucción no son inminentes, ¿buscarías a Dios con pasión? Creo que la gran mayoría de la gente diría que no. La gran mayoría busca al Señor cuando hay problemas en su vida y no cuando hay prosperidad. Por esta razón he visto más gente destruida por el éxito que por el fracaso. Y dije todo esto para resaltar que una de las razones por las que yo estaba limitando a Dios era porque le tenía miedo al éxito. Yo temía llenarme de soberbia si nuestro ministerio crecía y si teníamos mayor influencia. Temía empezar a perder mi relación con Dios. Sé que la mayoría ni siquiera piensa de esta manera, pero solo te digo que ese era un gran temor para mí. Cuando lidié con todas estas cosas, finalmente decidí, no continuaré siendo flojo por más tiempo, no voy a quedarme donde es cómodo, voy a esforzarme. Y cuando decidí, muy bien, voy a aguantar las críticas, voy a soportar que la gente me observe, me critique y me ataque, soportaré todo esto. Y cuando superé esos obstáculos, lo último que era un verdadero impedimento para mí, era que en realidad tenía temor de que si el Señor hacía crecer el ministerio y aumentaba mi influencia, yo no sería tan dependiente de Él, que me alejaría de Él y perdería mi relación con el Señor, la cual había desarrollado durante 34 años. Eso fue en el 2002. 34 años después de la experiencia personal con Dios que me cambió mi vida, tengo una gran relación con el Señor y tenía miedo de apartarme de Él. Temía que el éxito cambiara mi actitud hacia las cosas. Hombre, eso era un gran problema para mí. Y puedo decir esto sinceramente, que yo preferiría tener mi relación con el Señor, mi cercanía con el Señor, que tener cualquiera de los edificios, cualquiera de las personas que hemos alcanzado, los canales de televisión, las llamadas que entran, los materiales que entregamos, cualquiera de estas otras cosas para mí no son nada. Todo se trata de la relación con el Señor. Yo tenía un gran problema frente a mí. De hecho, fue el último obstáculo que tuve que superar para decir, muy bien, Padre, no te limitaré, seguiré adelante. Y una de las cosas que pasó fue que cuando estaba orando sobre esto y empecé a darme cuenta de que tenía temor del éxito y miedo de que el éxito me hiciera menos dependiente de Dios, cuando me di cuenta de la oración en mi corazón, el Señor me habló y dijo, Andrew, he pasado 34 años capacitándote. Él me dijo, te he preparado para esto y solo vas a tener que confiar en mí de la misma manera en que has confiado en mí con otras cosas. Así que te repito, fue un paso de fe. Y hoy puedo decir sinceramente que mi relación con el Señor es más fuerte y mejor de lo que nunca ha sido. Dios ha sido fiel. Han pasado 16 años desde que tuve ese encuentro con el Señor el 31 de enero del 2002. 16 años. Y puedo decir que mi relación con Dios es más fuerte, es más profunda, es mejor hoy de lo que era entonces. Puedo confiar en Dios. Ahora bien, no soy flojo o conformista pensando, bueno, ya no tengo que lidiar con esto.
Yo sé que Satanás está constantemente atacando y tratando de devorarnos, y una de las formas en que lo hace está en 1 de Pedro 5:8, donde dice: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Y la gente simplemente toma ese versículo fuera de contexto, y es verdad que tu adversario el diablo es como un león rugiente, pero ponlo en su contexto. Leamos desde el versículo 6. Dice: «Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios». Y si lees un versículo antes, dice: «Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros». Y después dice: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Así que en el contexto está hablando de soberbia, y te repito, yo creo que esta es la entrada más grande que Satanás tiene en nuestra vida. Él que nos exaltemos a nosotros mismos y nos independicemos de Dios hasta el punto donde pensemos que podemos hacer todo por nuestra cuenta. Y ese era mi más grande miedo, el miedo al éxito, y fue el último obstáculo que tuve que vencer. Creo que hay algunas personas viendo este programa a quienes Dios les está hablando hoy. Escucha, tienes miedo de que si tienes éxito y tus visiones se manifiestan de alguna manera u otra, perderás algo con el Señor. Y te digo que necesitas superar ese temor también y confiar en Dios. Él puede sostenerte. Él no solo pone su visión dentro de ti, sino que también te ayuda para que seas fiel. Sabes, se nos acabó el tiempo hoy, pero tengo mucho más que compartirte del tema. Voy a continuar en nuestro programa mañana y me gustaría animarlos a que por favor obtengan este material. Tengo USBs y DVDs que fueron grabados de la serie de televisión. Tengo un libro y también una guía de estudio titulada No limites a Dios. Les digo que esto ha cambiado mi vida y cambiará la tuya también, así que por favor, escucha la información que te dará nuestro presentador y no lo dudes, llama o escribe hoy mismo y pide estos materiales. Gracias por ver nuestro programa La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Esperamos que hayas sido bendecido por la enseñanza de hoy. Andrew está ofreciendo la enseñanza Quítale los límites a Dios, una introducción a la serie No limites a Dios, como un regalo gratuito para ti hoy. Esta oferta está limitada a un libro de bolsillo gratuito por hogar y descarga digital gratuita para países fuera de los Estados Unidos. Quiero animarte a que pidas el libro de bolsillo de No limites a Dios. Este mensaje cambió mi vida literalmente. Lo tenemos disponible en español como un regalo para ti. Nuestro presentador te dará más información, pero te garantizo que esto cambiará tu vida, así como cambió la mía. Cada uno de nosotros limitamos a Dios, pero Él quiere hacer mucho más de lo que le estamos permitiendo hacer. Por favor, aproveche este libro de bolsillo sobre No limites a Dios. Andrew está ofreciendo Quítale los límites a Dios, una introducción a la enseñanza de No limites a Dios, como un regalo gratuito de su parte para ti hoy. Esta oferta está limitada a un libro de bolsillo gratuito por hogar en los Estados Unidos y como descarga digital gratuita en todo el mundo. Ponte en contacto con nosotros hoy mismo para recibir tu libro de bolsillo gratuito o la descarga digital de Quítale los límites a Dios, una introducción a No limites a Dios. Como regalo adicional, Andrew ofrecerá una calcomanía gratuita con cada libro de bolsillo de regalo o compra del producto No limites a Dios. La calcomanía también está disponible para su compra en nuestro sitio web. La enseñanza de hoy, No limites a Dios, está disponible como libro, guía de estudio, USB y álbum en DVD. Puedes recibir No limites a Dios y muchos otros recursos en español visitando nuestro sitio web en awmi.net/español o llamando a nuestra asistencia telefónica al 719-635-1111. Si llamas desde fuera de los Estados Unidos, puedes solicitar estos materiales vía WhatsApp en AWM México. Esperamos escuchar de ti hoy mismo. Por más de 20 años, Charis Bible College ha estado entrenando y capacitando estudiantes para que conozcan quiénes son en Cristo y para iniciarlos en el llamado y el plan que Dios tiene para ellos. No solo contamos con nuestro campus principal en Woodland Park, Colorado, pero también tenemos institutos en varios lugares por todo el mundo. Si estás interesado en asistir a Charis Bible College en español, visita
carisbiblecollege.org para que localices un campus cerca de ti. Andrew Wommack Ministries tiene varias oficinas y sedes de Charis Bible College en todo el mundo. Para encontrar una extensión cerca de ti, visita nuestro sitio web. No dejes de acompañarnos en nuestra siguiente misión para recibir más de la verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Me complace que no solo tengamos mi programa traducido al español, sino que también puedas llamar y recibir oración. Tenemos ministros que orarán contigo en español. Puedes ver un número en tu pantalla al que puedes llamar y podemos ayudarte de cualquier manera. Queremos orar contigo y ayudarte a recibir lo mejor de Dios. Así que anota ese número, llámanos y permítenos orar contigo hoy. Cuando le dices a tu hijo que esté de regreso a las 11 y llega a las 11:15, no son los 15 minutos, no es que pasando las 11 p.m. el diablo ande suelto, aunque es cierto que puedes meterte en problemas por el incremento del peligro en esa hora. Ese no es el verdadero problema, es el hecho de que no tienes un derecho legal sobre mi coche. El que seas mi hijo no me obliga a prestarte mi coche y confiar en ti. Yo confié voluntariamente en ti, te di algo que es mío y menospreciaste mi gracia, traicionaste mi confianza. Puede ser que no lo alcances a ver ahora, pero esa es la verdadera raíz del problema. Ahora bien, es cierto que corres riesgos estando fuera de casa hasta tarde, pero el verdadero problema es que cuando le dices a tus hijos que lleguen a las 11 y lleguen a las 11:15, el verdadero problema es que traicionaron tu confianza, no te honraron, te menospreciaron. Dejaron claro que lo que dices no es importante. 15 minutos no es gran cosa, está bien. No, esos 15 minutos no son el problema, pero la confianza que traicionaste es un gran problema. Eso es el verdadero problema. Cuando yo era joven, y te repito, no estoy diciendo esto con jactancia, solo lo menciono para ilustrar mi mensaje, pero creo que mi hora de llegada cuando era un muchacho era como de las 10:30 de la noche, o puede ser que a las 11, pero siempre llegaba 20 o 30 minutos antes de que tuviera que estar en casa porque me di cuenta de que mi madre confiaba en mí. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años. Mi madre y yo éramos muy unidos, y si mi madre me decía que estuviera a las 11, yo llegaba a las 10:30. Creo que solo una vez durante el tiempo que estuve viviendo en casa de mi madre, antes de que me reclutaran en Vietnam, y para cuando regresé era mayor y las cosas eran diferentes, pero cuando vivía en casa bajo el control de mi madre, creo que solo una vez llegué más tarde de lo que ella me indicó, y fue porque dejé las llaves dentro del carro después de ir al cine. En aquella época no teníamos teléfonos celulares. Me llevó un tiempo resolverlo, pero busqué un teléfono público, la llamé, le conté lo que había pasado y que llegaría unos minutos tarde a la casa. Pero la razón fue una crisis y se lo hice saber. Me refiero a que yo no desobedecía porque no se trata de los 10 o los 15 minutos que llegas tarde, se trata de la confianza. Y mira, la raíz del problema era la relación personal con Dios. Esto es lo que el Señor le estaba diciendo a David. David, si no tuvieras suficientes esposas, te habría añadido más esposas, aunque esa no fuera su perfecta voluntad. Hubiera hecho cualquier cosa que me pidieras, pero ¿cómo pudiste hacerme esto y menospreciarme? ¿Y sabes por qué lo hizo? Acompáñanos en nuestra próxima transmisión, en la que Andrew continuará enseñando sobre No limites a Dios.